Así que he titulado este mensaje Venciendo nuestros temores. ¿Bien? Porque el temor al futuro es algo natural en el ser humano caído. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, no vemos ningún signo de temor, sino hasta que ellos caen en pecado y se alejan de Dios. Es entonces en ese momento en que entra el temor en ellos. Y esto nos enseña que estar alejados de Dios y depender de nosotros mismos nunca traerá seguridad en nosotros. Por el contrario, nos embarga el temor. Porque queramos o no admitirlo, todo lo que podemos hacer en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, nuestros recursos e influencias tienen un límite. ¿No es así? Por otra parte, al estar cerca de Dios y aprender a confiar en Él, eso nos trae seguridad y fuerza, incluso en los momentos más difíciles por los que podamos atravesar. Jesucristo nos exhorta en Mateo 6, del 31 al 34, y nos dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer o beber, o qué vestiremos, porque los gentiles son los que buscan estas cosas. Y me voy a detener ahí un momento, ¿verdad? Porque me gustaría que analicemos la palabra gentiles. Gentiles era la palabra que se usaba para separar. Era la definición para separar a los judíos de los no judíos. Y así es como luce y así es como se debe de entender a través de la palabra. Pero en mi opinión personal, en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que hacer un ligero ajuste a esa definición. Y podríamos entender que gentiles se refieren a aquellas personas que aún faltan por recibir a Jesucristo. Porque aquellos que hemos recibido a Jesús, que lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos convertimos en el pueblo de Dios. Somos parte de esa rama injertada. Y por tanto, podemos decir que los gentiles son aquellos que aún faltan por venir al Señor. Los que faltan por venir a Jesús. Amén. Pero esa es mi opinión. Y yo respeto la opinión de cada cual. Si entienden diferente, ¿verdad? Pero yo entiendo, ¿verdad? Que hay que hacer esa ligera definición, ¿verdad? Ese ajuste, ¿verdad? A la definición. Porque en verdad nosotros ya somos pueblo de Dios. Somos parte de esa rama injertada del pueblo de Dios que vino desde los judíos, pero que ahora incluye a los gentiles. La palabra dice los griegos, ¿verdad? Que era otra palabra que se usaba para no judíos. Pero se refiere a todos aquellos que no somos judíos, que hemos venido a Cristo. Pero de nuevo, ¿verdad? Yo creo que ya nosotros tenemos que separarnos de esa definición. Y dice que los gentiles son los que buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y por tanto nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas estas cosas no serán añadidas.
Y luego va más allá al decirnos que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En otras palabras, que no nos preocupemos por el futuro y que más bien vivamos el día a día, porque nos basta a nosotros con las preocupaciones que ya tenemos con el día presente. ¿Es así o no? Ahora, esto suena algo contradictorio, ¿verdad? Y es que en nuestra condición humana nosotros tendemos a querer planificarlo todo y queremos sentir que estamos en control de todas nuestras actividades. Y por otro lado, sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Así es como Él se muestra, ¿verdad? A través de toda la Biblia, desde el Génesis. Dios crea en 6 días este mundo en el que nosotros vivimos y todo lo que habita en ella. Y luego declaró un 7º día para descansar. O sea que hay un orden. Y así vemos también a través de toda la Biblia el orden en que Dios opera. Lo vimos con Noé, que se tardó 50 años en construir el arca. Lo vemos con Abraham, que de forma organizada parte hacia la tierra que Dios le promete. Lo vemos también con José, cuando gobernó a Egipto, y cómo de forma ordenada él acumuló trigo para que cuando llegaran los siete años de hambre, tuvieran los suministros. Y tuvieron, para lograr eso, pues tiene que haber un orden, tiene que haber un plan. Y también lo vemos con Moisés, cómo Dios de forma ordenada volvió a traer a Moisés a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a reclamar la tierra prometida. Y también lo vemos con el rey David. Y podemos seguir mencionando otras historias, otros personajes. Y vemos que Dios trabaja en un orden. Así que si Dios trabaja con orden, y Dios es un Dios de orden, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos de este pasaje bíblico? ¿Y cómo entonces lo vamos a aplicar a nuestras vidas? La gente teme al futuro porque no lo conoce. Sí, pero conocemos al que controla el futuro. ¿Es así o no? ¿Amén? Entonces esa seguridad yo la necesito, pero no la voy a encontrar en el mundo, ni voy a encontrarla haciendo previsión para el futuro, porque el futuro es incierto para mí. Yo no sé hasta cuándo yo voy a estar aquí. Y así nos sucede a todos. Pero no para Dios. De manera que para nosotros, y permíteme cambiar la terminología, ¿verdad? Como conocemos al que tiene control del futuro, el futuro para nosotros no es incierto. Realmente no lo es. Más bien, es desconocido para nosotros. ¿Y por qué podemos decir que no es incierto? Bueno, pues porque ¿cómo es que conocemos a quién? O como conocemos, ¿verdad? A quien controla
Lo controla todo, ¿verdad? Debemos entonces sentir certidumbre sobre el futuro porque sabemos que está en las manos de quien orquesta los eventos que han de venir. Lo único que sucede es que nosotros aún no los conocemos, no sabemos. Podemos tener ciertas expectativas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos predecir el futuro. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestro día mañana. Yo te puedo decir como ejemplo, todos los días yo planifico mi día de trabajo y nunca sucede como yo lo planifiqué. Nunca ocurre como yo lo planifiqué. Siempre hay otras vertientes que vienen a interferir con el plan que yo tenía para el día. Pero ¿debe eso de molestarme o crear incertidumbre en mí? No. Así que, como conocemos a quien lo controla, debemos sentir certidumbre sobre el futuro porque sabemos que está en las manos de quien orquesta los eventos que han de venir, pero que nosotros aún no conocemos. Entonces, ciertamente podemos decir o estar de acuerdo en que el futuro es desconocido, pero no incierto. Y el conocer el carácter de Dios entonces calma mis temores. Y esa es la clave para vencer nuestros temores. El conocer el carácter de Dios. La mayoría de quienes escudriñamos la palabra de Dios, conocemos textos bíblicos, ¿verdad? Y conocemos de pasajes e historias bíblicas. Pero la pregunta que nos debemos hacer es si realmente conocemos el carácter de Dios. ¿Y cómo entonces yo sé si conozco el carácter de Dios? Bueno, pues por la manera en que cómo vivimos. Conocer el carácter de Dios transforma la manera en cómo yo vivo, ¿verdad? Y una de las cosas que hace esa transformación es calmar mis temores. Pero veamos esto en un par de pasajes bíblicos. Y los voy a llevar a Mateo 8, del 23 al 26. Y es así como Jesús les dice a sus discípulos mientras están en una barca y en medio de una gran tempestad. Y dice la Escritura, comenzando en el 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea que se calmó todo. En este pasaje vemos cómo Jesús duerme profundamente de una barca que está en medio de una gran tormenta. Y esto lo que representa es su total dominio y control de la situación. Los discípulos están todos alborotados y preocupados por perecer, pero Jesús está en completa calma. Y entonces, ante el fuerte clamor de los discípulos, Jesús viene y calma la tormenta e inmediatamente les pregunta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? O sea que Dios nos está diciendo que nuestro nivel de temor siempre estará asociado con el nivel de nuestra fe en Él. Y déjame repetir eso.
Nuestro nivel de temor siempre estará asociado con el nivel de nuestra fe en Él. ¿Qué es lo que Cristo les estaba diciendo? En lenguaje pueblerino podríamos decir, mira, pescuezones, yo estoy aquí, yo soy soberano, yo tengo el control de todo. ¿Por qué tienen miedo si lo único que tienen que hacer es hablar conmigo? Así como lo hicieron ahora. Y Él con su gran poder cambió las circunstancias en aquel momento. O sea, que el conocer y confiar en la soberanía de Dios debe calmar nuestros temores. Amén. Entonces veamos nuevamente la lectura bíblica con la que comenzamos en Mateo 6, del 31 al 34. Pero les voy a pedir que comencemos desde el versículo 25, porque esto es lo que nos va a dar un mejor entendimiento del contexto bíblico al cual Dios nos refiere en esta mañana. Y veamos qué dice. Dice el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y detengámonos ahí. La palabra afanéis lo que sugiere es estar distraído, preocupado por cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Yo creo que todos nos podemos relacionar con eso, ¿verdad? Jesús aquí nos habla en contra del afán y la ansiedad, dado que estamos siempre bajo la vigilante mirada de un Padre Celestial que siempre está al tanto de nuestras necesidades diarias. Amén. Y seguimos. Cuando en el 26 leemos, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto me recuerda cuando yo era más joven. Mi deseo era poder llegar a los 6 pies de estatura. Me quedé bien corto de eso. Pero en mi juventud, ¿verdad? Ese era mi anhelo, poder llegar a una estatura de 6 pies, 6'1", 6'2". No me pasó a mí, ¿verdad? Pero tengo un yerno que mide 6'2". Y por el vestido, ¿verdad? Vemos en el 28, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí está de nuevo la expresión, hombres de poca fe. Los discípulos en la barca tuvieron temor por su incredulidad. Y nosotros también tenemos o podemos temer por nuestra incredulidad. Pero Jesús nos invita a confiar en su providencia, ¿verdad? Él nos dice, yo orquesto la vida y la muerte de las flores del campo y la de las aves del cielo por igual. Y como que nos reta
diciendo, ¿por qué no confiar en mí entonces? Y aquí nos vuelve a repetir. Aquí nos vuelve a repetir. No os afanéis. Fíjese que en este mismo pasaje bíblico lo vuelve a decir. Dice desde el 25 y lo vuelve a mencionar. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? O sea que él insistía en que entendiéramos eso. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, otra vez, vuelve y lo repite, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que vamos, mira que vamos leyendo, ¿verdad? Vamos descubriendo de qué manera podemos conocer el carácter de Dios, confiar en el carácter de Dios. Y entonces, una vez confiamos en el carácter de Dios, entonces perdemos nuestros temores. En Marcos 5:36, escucha lo que dice. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En este pasaje estamos hablando de Jairo, el oficial de la sinagoga. Jairo tenía una hija que estaba muriendo y se acercó a Jesús, y mientras conversa con él, vienen gente de la casa de Jairo para decirle, ya no moleste más al maestro, su hija murió. Pero ¿qué le dice Cristo? Le dice, no te preocupes, no temas. Nuevamente, lo vuelve a repetir, no temas. ¿Está Dios tratando de decirnos algo? No temas. Cuando yo estaba preparándome para este mensaje, me vi tentado a buscar en Google, a ver si podía conseguir en Google cuántas veces aparece en la Biblia la expresión no temas. Muchísimas, ¿verdad? Le dice, no te preocupes, no temas. Y es como si le dijera a Jairo, esa emoción que tú estás sintiendo, no la tengas. Cree solamente en mí y en mi poder. Yo puedo. Si tu hija está enferma, yo la puedo sanar. Y si está muerta, yo la puedo resucitar. De manera que conocer el poder de Dios debe aquietar nuestros temores. Y más que conocerlo es confiar en su poder. En Hechos 18, versículos 9 y 10, hay un relato que tiene que ver con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en un momento de dificultad cuando fue a Corinto a predicar las buenas nuevas de salvación en la sinagoga. Y por supuesto, enfrentándose a toda una oposición, ¿verdad? Porque los judíos se negaban a creer en Jesucristo como su Salvador, como el Mesías esperado. Pero un día o una noche, el Señor se le aparece a Pablo en medio de una visión durante la noche. Y dice la palabra, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, nuevamente, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahí está nuevamente la expresión. El Señor le dice a Pablo, no temas. Y le sigue hablando, no temas, no te calles. Literalmente el Señor le dice que no se calle. Que no calle. ¿Y por qué no? O sea, imaginemos que yo soy Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué me ofreces para que yo no tema? Y el Señor le dijo, yo estoy contigo. Y el Señor nos dice, a ti y a mí, yo estoy contigo. No temas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Así que vamos ahora un poco hacia atrás. ¿Recuerdan lo que mencioné de Adán y Eva antes de la caída? ¿Verdad? Dios estaba con ellos y ellos no temían. Pero ¿se acuerdan de lo que pasó? Ellos desobedecieron al Señor. Cayeron en pecado. Comieron de la fruta prohibida. Del árbol de la ciencia. Y desde ese momento ya el Señor no estaba con ellos. Y de ahí en adelante les embarga el temor porque saben que han perdido la protección del Señor. Así que en la medida o mejor dicho, el Señor viene y le dice a Pablo, yo te estoy diciendo que yo estoy restaurando lo que Adán perdió. Yo estoy contigo y por tanto, como yo estoy contigo, no temas. Y así es porque yo estoy contigo. Hermanos, hermanas, no temamos porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Así que en la medida en que yo vivo una vida de piedad, yo puedo experimentar que el Señor está definitivamente conmigo y eso va a calmarme. Por otro lado, en la medida que yo no experimento una vida de piedad, sino que mi vida es una vida de desobediencia, no puedo experimentar eso. Y entonces vivo más en mis temores. Los temores me embargan, me agobian. El carácter de Dios, mi confianza en el carácter de Dios, la fe en el carácter de Dios es el antídoto para mis temores. Dios sabe lo que mi temor o mi libertad requiere. Mi libertad requiere que yo no viva atemorizado. Miremos qué más dice la palabra. Y vemos en Isaías 41:13, dice la palabra del Señor, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. No temas, yo te ayudaré. Eso fue lo que Adán perdió. Perdió la ayuda de Dios. Y cuando perdió la ayuda de Dios, comenzó a temer. Así que si nosotros pudiéramos levantarnos todos los días y decimos, hoy yo tengo la ayuda de Dios. Y si yo creo de esta manera y pudiera recordarlo todo el día, durante todo el día, yo entonces
podría creer firmemente que no habrá evento en el día que pudiera atemorizarme. ¿Y por qué? Porque yo voy a pensar, no, yo tengo la ayuda de Dios, Él está conmigo. Date tranquilo, Iván. Yo tengo todo el poder del universo a mi favor. Y así mismo lo tienen cada uno de ustedes. Tienen el poder del universo a su favor. Solo tenemos que vivir una vida en piedad, una vida de piedad. Adán experimentó esto y cuando se alejó de Dios, y vuelvo a insistir en Adán, ahí fue cuando comenzaron los problemas. Pero en la presencia de Dios no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora bien, algunos de nosotros por un día o dos, quizás una semana, un mes o quizás varios meses. No sé, quizás hemos experimentado un periodo de vivir muy tranquilos, muy relajados, ¿verdad? Sin un temor que realmente nos agobie. Pero de repente hay alguna experiencia, ocurre algo. Puede ser en nuestras vidas personales o dentro de nuestra familia. O quizás una noticia de algo que sucede a nivel nacional, internacional. Como está sucediendo ahora con Israel. Conflicto bélico que están teniendo con la Franja de Gaza. Los palestinos. Los rusos con Ucrania. Hay todo un resurgir, ¿verdad?, de guerras y amenazas dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Tenemos también situaciones, estamos viendo situaciones que quizás muchos de nosotros jamás pensábamos que íbamos a ser testigos de ellas. Esas cosas que suceden entonces tienden a que entonces nosotros perdamos nuestro enfoque. Provoca que nosotros nos desenfoquemos. Mis ojos, primeramente, quiero que se identifiquen con esto. Mis ojos estaban primeramente fijos en Jesús. Yo estaba mirando a Jesús y no estaba considerando las cosas de aquí debajo, todo lo que me circula alrededor, sino que estaba poniendo mi vista fija en las cosas de arriba. Entonces, miremos lo que dice Mateo 14, versículos 29 al 31. Dice la palabra del Señor, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Iba de nuevo, ¿por qué dudaste? En esta ocasión Pedro era el que estaba en la barca, ¿verdad? Esta es otra instancia, ¿verdad? Tenemos dos instancias. Vemos en una donde Jesús estaba en la barca con sus discípulos en medio de una tempestad, pero en esta ocasión eran los discípulos los que estaban en esa barca. Jesús se había ido hacia las montañas para orar. Y no lo crean, esto él lo hizo a propósito.
no estaba en la barca a propósito. Y los envió, ¿verdad? Y se fueron remando mientras Cristo se fue a la montaña. Estaba orando y Cristo entonces los ve a la distancia que estaban luchando, estaban cansándose. Con los fuertes vientos, la tormenta, y vino caminando sobre las aguas hacia ellos. Y cuando Pedro ve a Cristo y le dice, Señor, invítame, permíteme que yo vaya hasta ti. Y Cristo le dijo, ven. Y Pedro, que descendió de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y ya iba caminando sobre las aguas. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasó? Estaba orando, ¿verdad? Cristo, y los vio a la distancia. Cuando Pedro iba donde él y descendió de la barca, camina sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, ¿qué sintió? Miedo, temor. Y empezando a hundirse, grita, Señor, sálvame. Al instante Jesús extiende su mano, lo toma de su mano y le dice al hombre, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le pasó a Pedro? Simplemente que se desenfocó. Así como nosotros también nos podemos desenfocar de cuando en vez. ¿No? Ahora bien, Jesús, ¿verdad? Le pregunta. Jesús le pregunta. Le pregunta a Pedro, ¿sabes por qué temiste? Y Jesús mismo le contesta, ¿por qué dudaste? Temiste porque dudaste. Tú eres un hombre de poca fe. Ahora bien, tenemos que darle crédito a Pedro. ¿Verdad? No podemos barrer el piso con Pedro. Tenemos que darle crédito porque él se atrevió a pedir permiso para salir de la barca. Yo creo que, en mi carácter personal, yo creo que si yo hubiera estado en la barca en ese momento, yo sería uno de los otros 10 que se quedaron en la barca. Yo no creo que yo daría el paso de pedirle a Jesús que me ayude a caminar sobre las aguas. Pedro salió con una cierta fe y seguridad. Él empezó bien, pero luego no continúa de esa manera, y a eso es a lo que yo me quiero referir hoy. A veces vamos caminando bien en la vida, pero perdemos el foco. Nos desenfocamos. Comenzamos a ver las circunstancias y entonces a través de las circunstancias son más grandes que nosotros, vemos a Dios detrás de ellas. Y como estamos viendo a Dios detrás de nuestras circunstancias, entonces vemos a Dios pequeño. Pero si por el contrario, ¿verdad? Si yo veo en ese momento las circunstancias a través de Dios, no delante de Dios, sino a través de Dios, entonces las circunstancias se van a ver pequeñas, se ven pequeñitas. Y veo a un Dios más grande que todo eso. Un Dios que lo puede todo. Porque la palabra misma dice que nada es imposible para Dios. Amén.
Entonces tenemos que cuidarnos de no desenfocarnos en nuestro caminar cristiano, porque eso nos hace mucho daño. El caminar cristiano es comenzar a conocer a Dios y aprender a confiar en quién es Él. Y para concluir, el mismo apóstol Pablo no se libró de esto. Él tampoco. Con toda su gallardía, él no se libró de esto. Y en su segunda carta a los Corintios, y eso lo podemos ver en la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 1, del 8 al 9, él le escribe diciendo: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Así que hoy día estamos viviendo por momentos de gran tensión, ¿verdad? Tanto a nivel doméstico como internacional. Y puede haber situaciones en nuestra vida que nos llenen de temor. Inclusive que a lo mejor nos están llenando de temor. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.